Esta es la historia de un grupo de personas que han sabido hacer mejor las cosas, que se plantean nuevas metas. Con sus ideas innovadoras han contribuido a aumentar la seguridad y la salud laboral, han incrementado su bienestar y el de los que le rodean. Pero, ¿qué es lo que mueve a estas personas? Hoy descubriremos qué mueve a Alicia Gil, del área de operaciones, y cómo a través de la tecnología podemos proteger la vida de muchos trabajadores. Hablamos del uso de drones en espacios confinados. Cuéntanos, Alicia, ¿cómo es trabajar en un espacio confinado? Un espacio confinado, como el alcantarillado visitable, en algunos casos puede ser relativamente amplio, pero en general suele ser estrecho y oscuro, y además circula agua residual por el fondo. Yo he trabajado en colectores visitables y puedo decir con conocimiento de causa que es un trabajo duro y que debe realizarse con las máximas medidas de seguridad, tal y como se hace en nuestra compañía. ¿Cómo surgió la idea de utilizar drones? La idea surgió durante una conversación en la que hablábamos de la obsesión de nuestra compañía por tender al riesgo cero para los trabajadores. Pensamos cómo podríamos reducir los casos en los que trabajadores tenían que acceder a un espacio confinado para hacer una inspección a pesar de disponer ya de robots. Y se nos ocurrió si sería posible hacer volar un dron por dentro del alcantarillado. En principio era algo impensable, imposible, nadie lo había conseguido hasta el momento. Y ahí nos pusimos. ¿Y cuáles fueron los pasos para desarrollar un dron que volara en espacios cerrados? Al principio probamos drones comerciales añadiendo un sistema de iluminación y evidentemente no estaban preparados. A partir de ahí desarrollamos prototipos propios. El primero comprado pieza a pieza por internet y en el segundo ya con algunos componentes fabricados mediante impresión 3D. A partir de ahí, con todo lo que habíamos aprendido, ayudamos a una startup suiza a mejorar uno de sus prototipos y en base a eso conseguimos un dron que fuera capaz de volar por las alcantarillas. Finalmente, incorporamos a una persona en el equipo de esta iniciativa, un ingeniero aficionado a la tecnología para que liderara el proyecto y definiera el servicio a prestar con este dron. Así que finalmente conseguisteis un dron adaptado a vuestras necesidades. ¿Cuál es vuestro reto una vez tenéis la tecnología adecuada? El reto principal es conseguir que todos los trabajos de operación y mantenimiento puedan ser llevados a cabo sin que ninguna persona tenga que acceder a un espacio confinado. Que esta tarea sea única y exclusivamente cosa de robots y de drones. Muchas gracias por compartir la iniciativa con nosotros, Alicia. Utilizar drones en el alcantarillado es sin duda una muy buena idea.